Bien, vamos a grabar, les doy la bienvenida a esta reunión. Esta reunión para la gente que no ha visto la serie Mi Otra Yo, que está en Netflix, que son 8 capítulos. Si quieren ver la serie y después ver la reunión, digo para los que lo van a ver a través del canal de YouTube. Para los que están presentes, no sé si va a ser tan bueno que hablemos de la serie si es que no la han visto, pero para los que la han visto, igual es entretenido hablar de algo que a todos nos resuena por las distintas situaciones que representa en la vida una constelación familiar. Entonces, vamos a empezar. Bueno, les decía que vamos a tomar el examen, ¿ya? Primera pregunta, ¿en qué ciudad o en qué lugar se graba esta serie? ¿O dónde se desarrollan las constelaciones familiares? Turquía. Ok. Y el lugar donde Saman, el personaje que hace las constelaciones, ya, pero la isla... no lo amen. Ya. Estambul. Aparecieron las fans, ¿ah? Aparecieron las fans. Es una isla, pero no me acuerdo el nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esa isla? Juan, cerca de Estambul. No me recuerdo el nombre, pero es una isla. Ok. Bueno, hablemos un poco de la historia. Estamos hablando de Aybalik. ¿Ya? Bien. Bueno, entendamos primero cómo se configura esta historia. Pues hay 3 personajes principales que son estas amigas, la Ada, Sebji, Leila. Que son los principales protagonistas de esta historia, ¿ya? Es una historia que tiene de todo. Tiene romance, tiene enredos, tiene conflictos. Esto está muy bien desarrollada en el sentido de que hay situaciones que son comunes y reconocibles para todo el mundo. Entonces es una serie, en ese sentido, yo diría que logra mostrar la realidad de muchas personas que están de alguna forma con algún bloqueo, con algún obstáculo, que quieren avanzar y no entienden el por qué no logran avanzar. Creo que desde el punto de vista, digamos, de la presentación y cómo se ambientó, ayuda y contribuye mucho a entender el fenómeno de la constelación familiar. Porque lo que me gustó a mí de la serie, en lo personal, es que como hace referencias al pasado histórico, ¿ya? Y salen estas escenas, ¿no es cierto?, 1938, donde esta mujer quiere subirse a esta embarcación, Eleni, que le pide a Alit que la lleve, porque ella quería encontrarse con su marido, con su hijo. Bueno, ella vive una situación muy ingrata y finalmente en esta embarcación ella muere, ¿ya? Este es el personaje que está conectado con el personaje de Leila, que curiosamente en los inicios de la serie no puede o deja en evidencia que tiene un conflicto serio con el agua. En este caso no podía acercarse al mar, ¿ya? Automáticamente ella tenía una reacción de parálisis, se frenaba, ¿ya? No, en ese minuto, al inicio, no se entiende muy bien qué es lo que está pasando, pero estas pequeñas escenas que se van mostrando como del pasado histórico para poner en contexto la constelación, a mí me encantaría que en nuestras constelaciones pudiéramos tener esta imagen del pasado histórico para comprender mejor qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que empezar a partir de las explicaciones, de las sensaciones físicas del cuerpo, empezar a poner en contexto lo que está pasando. Acá en Chile hemos tenido muchas constelaciones que están sumamente vinculadas a la época del golpe militar. Entonces, esto ha sido recurrente en constelaciones, el encontrarnos con sucesos que tienen que ver con tiempos de dictadura,
detenidos desaparecidos, pero cuando uno hace constelación a otras naciones, otros países, nos vamos dando cuenta que esto afecta finalmente como al mundo entero en determinados momentos, etapas, ciclos, procesos. Si es que nos vamos reconociendo en estos eventos, ¿ya? Y independientemente del país donde estemos o las circunstancias que hayamos vivido, logramos comprender lo que significa. En la serie hay un personaje que es Adem Ayaz, que es acusado de asesinato. Me refiero al abuelo de Toprak, que finalmente cuando Toprak empieza a constelar sobre su separación con su hija, porque ese es el tema que él lleva. No sé si recuerdan que hay una escena en donde él pregunta, dice, Samán, pero ¿esto qué tiene que ver con mi hija? Como que, y Samán lo interrumpe, igual que el Carlos, deja que se exprese, deja que diga lo que tiene que decir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Constelación? A pesar de que aparentemente nos muestra algo que al inicio no tiene sentido, porque eso es lo que nos pasa, empezamos a ver cosas que uno no siempre entiende. No siempre va un contexto claro, hay constelaciones que parten confusas, los datos son imprecisos porque estamos recién ingresando a la temática. Pero acá cuando el pobre Toprak quería entender su distanciamiento con su hija, su separación con su hija, los personajes se van a estas sensaciones de encarcelamiento, de aislamiento, y la serie nos recrea un poco la historia a través de esta escena donde este abuelo, Adem Ayaz, está con su hijo, Semil, que le tiene miedo al fuego. ¿Se acuerdan que en esa escena el niño, había una fogata y el niño no quería hacer la ceremonia del fuego? Y el padre le está explicando la importancia de estar en armonía con los elementos, es decir, no tenerle miedo al fuego, le dice el padre, vas a permitir que no te quemes, ¿ya? Entonces, se entiende, le da el contexto, le permite entender a su hijo que sabe que eso es una situación de riesgo y es precisamente que se hace estas ceremonias como para lograr tener un contacto de una manera cercana. De hecho, la escena es bonita porque al niño lo toman entre dos adultos, lo pasan por encima del fuego y el niño, después del miedo que tenía, logra sacar una sonrisa y ahí viene la escena trágica, que es el momento de que aparecen las policías, ¿no es cierto? Y vienen a Adem, vienen a tomarlo prisionero, y lo toman prisionero de una acusación de asesinato. No queda claro si ese asesinato lo comete o no lo comete. La frase del abuelo es, yo no he hecho nada, esto yo no soy inocente. Como él reclama inocencia. No era No culpable, lo comete. lo dicen en una parte de que él lo inculparon, Inocente. y después apareció el verdadero asesino. Sí, Claro, no pero eso ocurre posterior, al final. después, Cuando, sí, al final. claro, yo me estoy refiriendo a la escena donde él se justifica y dice, oye, yo no tengo nada que ver en esto, soy inocente, pero hasta ese minuto se ve la confusión, se ve el enredo, él muere finalmente y después se aclaran los hechos. Pero los hechos se aclararon tardíamente. Entonces, hay una frase que en la constelación es muy interesante, que Samán en estas frases de reparación que usamos en constelación, frases de reparación le llamamos al momento en el que tenemos que ponernos en contexto con lo que está pasando y buscar esa común unión que tenemos con el antepasado. Entonces, Samán utiliza una frase, dice, estoy lejos de mis seres queridos, a la escena de Adem encarcelado. Entonces, Toprak tenía una lealtad inconsciente, es decir, estaba conectado con esa separación, y era lo que él estaba experimentando. Es decir, Toprak no podía tener contacto con su hija, ¿ya? En el inconsciente estaba alejado, estaba distanciado, estaba separado, tal cual como lo estuvo el abuelo.
el abuelo por fuerza mayor, Toprak de manera inconsciente. Cuando actúa el inconsciente, actúa el auto boicot. Es decir, soy yo el que necesito separarme, soy yo el que necesito tomar distancia, pero no entiendo muy bien las decisiones que estoy tomando. Pero las estoy tomando igual. Pero lo que hace la constelación es permitir que uno logre entender, después de conocer el pasado histórico de la familia, es entender por qué estoy metido en estas trancas de separación. Ingrid, levantaste la mano. Sí, porque Cuéntame. te quería consultar sobre referente a lo mismo que estás hablando, pero él en forma inconsciente hace todo este bloqueo, pero lo hace por lealtad al ancestro que vivió esa Tal cual, separación. Ya, perfecto. exacto. Gracias. Como Adem no podía, no pudo, después del encarcelamiento, no pudo estar con su familia, Samán incorpora esta frase de estoy lejos de mis seres queridos. Ahí está la lealtad inconsciente, ¿ya? Porque él, como estuvo encarcelado, Toprak, que tenía la lealtad con el abuelo, no lo vive Semil, el niño que está puesto en el fuego, él no vive esa lealtad. Él, digamos, experimenta la vida desde otra, como desde otra arista, pero es Toprak el que tiene la conexión con el abuelo. Es Toprak el que tiene la necesidad de soledad inconsciente, de alejarse de las parejas, alejarse de las personas que le aman, porque el inconsciente, como tiene lealtad con el abuelo estuvo en soledad, entonces Toprak lo que hace el personaje es ir alejándose inconscientemente de las personas que le quieren. Ahora, hay una escena que a nosotros nos ha pasado y nos ha ocurrido muchas veces en constelación familiar, que es el tema de los hijos, ¿ya? Después que Samán entiende qué es lo que estaba pasando, la separación inconsciente que tenía Toprak en relación a las lejanías, las distancias, las separaciones, Samán le dice a Toprak que elija, que señale quién va a representar a la hija. Y ahí ocurre una escena que en constelación nosotros la hemos visto. Esa escena, como aparece grabada ahí, en constelaciones presenciales nos tocó vivirlo, ¿ya? Cuando dos personas se identifican con un mismo rol y se levantan simultáneamente o adoptan una posición, una postura. Entonces, en las constelaciones que nosotros hacemos por Zoom, no podemos ver esto. Es decir, no podemos ver que dos personas se levanten simultáneamente, pero sí existe una forma de saber si eso está ocurriendo aun cuando estemos en la pantalla de Zoom. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando alguien menciona a una persona y nos damos cuenta que hay dos personas conectadas con la energía? En las constelaciones de pantalla ocurre que alguien no escucha el nombre y pregunta si soy yo. ¿Dijo mi nombre? Perdón, no puse atención. Dijo mi nombre y después se le aclara y no era su nombre. Pero podría ser, es el momento en que alguien está siendo llamado sin ser llamado. Está como queriendo integrarse al clan familiar. Es decir, aun cuando estemos todavía en pantalla y estemos viendo solamente rostros, energéticamente esto sí ha pasado en constelación. O que se nombra a, por ejemplo, que ingresen dos personas que se llamen Paola a la constelación y que la persona solamente haya visto a una y diga, ya, no, yo quiero que sea Paola. Después que se dijo Paola, la que responde es la otra Paola. Entonces, también es una forma de reconocer que hay otra conexión adicional que hay que tomar en consideración. Sonia, no, ningún problema. Entonces, va a quedar grabada, así es que no habría ningún inconveniente. Ok, estaba mirando los comentarios. Vamos bien, vamos bien. Ok, bueno, independientemente de si la constelación está desarrollándose a través de una pantalla donde formamos un grupo o estamos en un círculo, ¿ya? Hoy día podemos de todos modos obtener información, pistas de estos sucesos que están ocurriendo. Bueno, en este caso,
partí con la constelación de Toprak porque Toprak tiene una lealtad sobre un suceso y sobre un evento en el que él no estuvo, no participó. Es decir, a él no le tocó estar presente en esa situación. No es lo mismo que la historia de Sebji, que en la infancia, ella siendo muy pequeña, enfrenta el momento en el que al papá lo asesinan delante de ella. Entonces, son dos tipos de trauma distintos. Y lo mismo ocurre con Leila. Leila, al igual que Toprak, tienen conexiones de estas que yo llamo invisibles. Porque en el caso del cáncer de Sebji, que es la primera constelación con la que parte la serie, Sebji tiene muy claro que ella quiere sanar del cáncer que tiene. No entiende el cáncer, no entiende las emociones, ¿ya? Pero queda muy claro el tema de la ira, el enojo, ¿ya? Ahora, igual es bueno que la serie tenga un personaje científico, ¿ya? Es bueno que Ada sea la mente racional, que no entiende o que no acepta este tipo de terapias o que no, no se siente como cómoda con estas representaciones. Para ella todo era una estafa al principio. ¿Se acuerdan que estaba muy molesta? Estaba incómoda, desagradada. Bueno, eso es muy natural. En términos prácticos y en términos de energía, es muy común. Yo he tenido a mucha gente que ha llegado a constelar totalmente incrédula porque ¿cómo es posible que personas que no me conocen o no saben nada de mi historia terminen hablando o representando algo tan importante? Bueno, la magia de las constelaciones es que efectivamente sí, se logra trascender, se logra hacer una conexión. Lo que también demuestra a su vez que estamos conectados. Pues que irremediablemente, nos guste aceptarlo o no, tenemos conexiones que van más allá de lo que nuestras células de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento puede todavía razonar o comprender. Entonces, que exista el personaje que no cree, que cuestiona, que duda, que niega, porque incluso niega, así como, quiere mandar todo a la punta del cerro. Nosotros decimos a la punta del cerro es cuando definitivamente no queremos saber nada de eso. Como no lo consideramos, no lo validamos, es como un absurdo, una situación como ridícula. Entonces, estos personajes lo que hacen durante toda la serie es ir mostrando cómo van funcionando las conexiones que están en el inconsciente. Leila sabía de la historia de Eleni, pero también por el tiempo, por la época, este evento ocurrió muchos años atrás. Una de las cosas que yo me sigo cuestionando, a pesar de que hago constelaciones, el trabajo energético que yo realizo para mí es importante, es serio, no deja de sorprenderme el tema energético y cómo funciona a nivel celular. Porque Eleni, como personaje de la historia, Leila era, si no me equivoco, la sobrina. Creo que era la No, nieta. nieta, ok. Entonces, ya, el personaje que está aquí, existe una distancia en relación a la línea del tiempo, porque es un evento muy antiguo, es un evento que la persona vivió de manera traumática en alta mar, es decir, iban en este bote, en esta embarcación. Eso, los datos o los rumores, porque ¿se acuerdan que cuando ella empieza a hablar, quedaba la duda de o por lo menos la historia que le contaron a ella, no aclaraban si había sido un asesinato, no aclaraban si había sido un suicidio, no aclaraban, como que había cierta confusión en la historia que ella tenía. Le hizo sentido lo que estaba saliendo en la constelación, pero no podía verificar todavía los datos, hasta el momento de la constelación, donde Ada, que le toca representar, digamos, el enojo de Eleni, termina dándole un tremendo empujón a Toprak y sentía esa furia de estar enfrentando a Alit, que era el asesino. Entonces, una de las herramientas que se utiliza es el momento en el que Samán le dice a Toprak,
tú vas a ser como una energía neutra, solo tú sabes lo que estás representando. Entonces lo deja ahí nomás. Y es Ada la que tiene que después identificar lo que le produce esa presencia. Y cuando Ada empieza a hablar de su enojo, de su rabia, de sus deseos de hacerle daño, ahí es cuando Samán logra entender que estaba frente a la persona que aparentemente le había hecho daño. Entonces le pregunta, ¿tú le hiciste daño, tú la mataste? Entonces ahí Toprak queda como medio confundido. Eso pasa en constelación. A veces quedamos medio aturdidos, porque no logramos dimensionar si estamos interpretando a un abusador sexual, a un criminal, a un estafador. Es decir, nos queda esa sensación como culposa. Ahora, eso es otro fenómeno en constelación, que a veces no tengo los datos, no tengo claridad de lo que hice, pero logro conectarme con esa sensación de culpa. Estamos representando a un personaje que nos hace sentir vergüenza frente a la persona que se nos puso al frente. Entonces, esto no quiere decir que se está explicando la historia. Es decir, no, la persona no siempre es capaz de decir, yo la asesiné. Eso sería como una afirmación muy potente en una constelación, ¿ya? Pero si las personas logran decir, me siento incómoda, me siento culpable, siento que algo le hice. Entonces, hasta ahí llega uno en constelación. Al reconocer que parece que aquí algo está mal, algo parece que sí soy responsable de algo, porque logro sentir la incomodidad. Y recordemos que nosotros en nuestra vida cotidiana hay cosas que no queremos asumir, o simplemente no queremos aceptar, o no queremos darnos cuenta. Entonces, en nuestra mente inconsciente, estas sensaciones que aparecen representadas en esta serie, están bien representadas. Es como lo más cercano a todo lo que pasa en una constelación legítima, donde no siempre hay claridad de los hechos. Muchas veces hay que recurrir a interpretar y juntar los hilos conductores de los personajes que están constelando. Entonces, lo que sí sabemos es las emociones y las sensaciones. Estas son las que van a definir si la constelación va a resultar exitosa o no. Más que la historia. Pongan atención a esto. ¿Ya? En una constelación familiar, yo puedo sentirme culpable, pero la razón por la que me siento culpable no es lo mismo si yo estafé quitándole una propiedad a alguien, si yo asesiné a ese alguien, si yo denuncié a ese alguien o lo acusé de algo injusto para justificarme yo. Entonces, estos hechos que estoy contando como ejemplo son hechos como muy concretos, ¿ya? A veces las constelaciones no llegan hacia ese hecho, no logramos definir que esto es lo que pasó. Pero la constelación no siempre va a requerir saber la información con exactitud. Acercarse a la realidad a veces es suficiente para sanar el alma. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos en constelación para saber si la sanación va a ser efectiva o no? Nos basamos en si somos capaces de liberar las emociones que están atrapadas producto de la experiencia traumática. Y si la emoción logra salir, si la persona logra llorar, logra transmitir sus sentimientos, lo que sentía, esa sensación de aprisionamiento, como le tocó a Adem, que fue encarcelado, fue que alguien lo represente en ese encarcelamiento. ¿Se acuerdan que el personaje que lo representa se aísla solo? Va y se sienta y queda ahí como aislado. Esa es la observación de Samán, cuando él dice, a través de su observación, le pregunta a Toprak si él tenía conocimiento de alguien que hubiese sido encarcelado. Nadie dijo ahí que se trataba de un encarcelamiento. ¿Ya? Fue el movimiento lo que determinó que uno pueda identificar. En constelación, el movimiento es clave, ¿ya? Es decir, cuando hacemos una constelación de dinámica de grupo, ¿ya? Lo que hace mejor la serie es mostrar posiciones, ¿ya? Entonces, tener una posición frente a frente, un padre con un hijo, me estaría mostrando un conflicto. Un padre que se coloca detrás de su hijo es un padre que se ha permitido proteger, custodiar al hijo, pero desde una posición de observación. Esa es la mejor posición. Es decir, si yo tuviera que dibujarles las posiciones,
Yo haría una pirámide, pondría al hijo en la punta de la pirámide y detrás pondría a papá y mamá. Esa es la posición como idónea. La triangulación es la posición idónea en constelación. Entonces, supongamos, Charo, que tú eres mi hija. Entonces, si tú fueras mi hija, la posición perfecta es que tú quedes mirando hacia adelante. Nosotros, padres, quedamos detrás de ti viendo tu espalda. Esa es una posición perfecta. Esto indica que los padres asumieron su rol de padre y los hijos van avanzando protegidos por sus padres. Pero ojo, sería una posición equivocada si al hacer la triangulación la Charo quedara mirando a papá y mamá. Es decir, Charo, si hiciéramos el triángulo, pero tú te quedaras mirándome a mí como papá y a la pareja que me acompaña como madre, entonces esta posición es la posición del hijo que necesita que los padres le expliquen algo. Aquí es donde tenemos un tema pendiente, algo que los padres no me han entregado, estoy esperando aún. Y por eso no me puedo voltear a continuar con mi vida, porque me estaría energéticamente mostrando un bloqueo. ¿Se entiende? Necesidad de aprobación. Exacto. Es como hasta que ustedes no me den el permiso, yo no me puedo ir. Entonces podría ser el caso de un hijo dependiente o de papá o de mamá, o un hijo que está esperando que sus padres por fin reconcilien algún conflicto que el hijo siente que todavía le afecta. Entonces, de aquí se van a derivar una cantidad importante de bloqueos. Bien. Cuando Leila logra entender que la muerte de Eleni, en este caso, su familia, en el pasado, era eso lo que ella estaba conectando, que eso era lo que ella estaba experimentando como miedo al agua, el que el alma no hubiese quedado en paz. Entonces, ¿qué es lo que hace la constelación aquí? Necesitamos reparar con un reconocimiento simbólico al alma que ha muerto de manera trágica, porque no era necesario que Eleni muriera en este viaje, en esta embarcación. El ideal perfecto habría sido que ella pudiera ir en búsqueda de su esposo y su hijo. Entonces, además, Leila tenía datos de que este marido y el hijo se habían quedado esperándola. Es decir, ellos querían reunirse con, en este caso, el marido con su mujer y el hijo estaba esperando a mamá. Entonces, no ocurre. También podríamos entender en constelación el por qué Leila es tan insistente en no separarse de su marido Erdem. Erdem es un personaje que, como se vio en la serie, es un personaje, digamos, que hace negocios truchos, se mete en problemas, ya que le gusta la buena vida, pero Leila tiene una particular lealtad hacia ese hombre y hacia el enamoramiento que siente por él. Eso podría perfectamente justificarse y explicarse porque Eleni fue separada de su matrimonio por una muerte trágica. Entonces Leila lo que está haciendo al mantener la familia unida como sea, porque su concepto era como sea, lo que está haciendo ahí es reparar. Es como ella tratando de reunir a ese hijo y a ese marido que no pudieron estar juntos. Entonces, se entiende esa parte que lo que uno, por ejemplo, uno podría decir, pucha, que está loca esta galla, ¿cómo se le ocurre? Si mira el gallo repenca, está aquí, está metido en problemas, pero para Leila era muy importante el amor, más que el conflicto legal, los problemas, la estafa, para ella era muy importante mantener a la familia unida como fuera. Ella siempre expresó el amor y siempre manifestó la importancia de la unidad familiar. Pero Eleni, que es la mujer que iba en búsqueda de su esposo y su hijo en la embarcación, no llegó a concretar la unión. Ella iba a encontrar a su marido que amaba, a su hijo que amaba, pero como esa conexión fue interrumpida,
Leila estaba por otra lealtad inconsciente manteniendo unida a la familia a la fuerza. Entonces, ¿podríamos juzgar a Leila por esta pasión que sentía, por este amor que tenía, esa intensidad, esa fuerza que tenía para mantenerse aferrada? No, no se puede. ¿Cierto? No, no podemos cuestionar eso, porque finalmente lo que está haciendo ella es mantener el bote, como mantener a todos en el bote, unirlos, como sea. Bien. Entonces, bueno, si vamos deduciendo y nos vamos dando cuenta de estas situaciones, acá podríamos también entender, porque, ojo, y aquí viene la locura, ¿cuántas relaciones igual de mal o tóxicas han pasado frente a nuestros ojos y algunas veces nosotros, protagonistas de esa toxicidad? Entonces, la pregunta sería, ¿a qué personaje enamorado de nuestro clan estamos representando por esa lealtad inconsciente y esa necesidad de mantener a la familia unida como sea? Aunque el gallo sea un maltratador, aunque beba, aunque tenga vicios, aunque sea irresponsable, pero el inconsciente tratando de mantener el amor. Es decir, podríamos también deducir que estos enamoramientos apasionados que no podemos explicar también tienen cabida en nuestro árbol familiar por estos amores que no pudieron concretarse. Hablemos de amores que por clases sociales no pudieron quedarse juntos. Entonces después aparece 2, 3, 4 generaciones más adelante una pareja que a lo mejor no debería estar junta, pero por lealtad inconsciente estos dos personajes se aman y se odian. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como llevar un poco las historias anteriores al presente y entender por qué a veces nuestros corazones necesitan esas luchas, esas batallas por la unidad de la familia como sea. A veces los costos son muy altos, hay mucho dolor de por medio, pero podríamos entender que hubo amores verdaderos que fueron separados por estupideces. ¿Cuántas veces por credos? ¿Ah? Que no se puede juntar un musulmán con, no sé, un pakistaní, por decir un ejemplo, ¿ya? Entonces, estos enamoramientos que ocurren en los que se cruzan culturas o sociedades o estatus económico, y las familias, no, es que no te puedes casar con ese roto ordinario, ese picante, torrante, entonces, este hombre no es para mí. Ingrid, levantaste la mano. Porque me interesa mucho eso. Lo que estás hablando recién de las lealtades que las mujeres hacemos por lo que han sufrido otras mujeres en nuestro clan. Entonces me interesa mucho saber el cómo se soluciona y quiero saber si definitivamente la única solución es constelando el árbol familiar, pero femenino, por ejemplo, constelar todo el lado de mi madre, desde la tatarabuela para adelante. Ingrid, lo que pasa es que, tal como muestran las constelaciones de la serie, los personajes, por ejemplo, Toprak llega a constelar por su hija. Él estaba interesado en saber por su hija. Y cuando le van contando esta historia del abuelo, el encarcelamiento, todo, él se enoja un momento. Es como que, ¿qué tiene que ver esto? ¿Ya? Entonces, mi recomendación, Ingrid, sería que en la medida que tú sientas que estás frente a algo que a ti lo sientes como un conflicto, como un bloqueo, ese es el momento en el que empiezas a escudriñar, te metes en la historia familiar. Quieres saber cómo vivieron los enamoramientos, las relaciones de pareja en el pasado. Aquí puedes hacer un proceso de reparación. Ingrid, lo puedes hacer no en una sesión, porque te diste cuenta que las constelaciones de la serie estaban constelando hechos que ocurrieron 70, 50, 30 años atrás. Entonces, imagina lo que significa para nosotros llevar en el cuerpo células que todavía llevan esas memorias de las cosas que no están resueltas, o emociones muy fuertes. Y memorias de dolor. Entonces, sí. vale lo que tú dices absolutamente. Es decir, tengo que empezar a entender cómo funcionó mi clan. Ahora, si entendemos que esta es la temática, o esto es lo que hay que buscar, entonces está la otra información adicional que es inconsciente, que la serie no la muestra,
no hace mención, pero podría eventualmente estar presente, que es la hija de Toprak, que tiene un conflicto con el padre, igual lo tiene. Pero ojo, la niña tiene un conflicto que es diferente de la separación que tiene el papá. El papá está conectado por lealtad inconsciente al encarcelamiento de su abuelo. Pero la pregunta que queda es, ¿cuál es el bloqueo o el conflicto que tiene la hija en relación al padre? ¿Ya? Y aquí podríamos entender, la serie no lo muestra, no lo explica, pero nosotros en Constelación, las nuestras, podríamos asumir inmediatamente que cuando se levantaron dos almas para representar a la hija, se levantó el alma de la hija y el yacente. Y el yacente. Y se levantaron simultáneamente. Entonces, ¿qué pasa con el yacente? Si el abuelo es el excluido en el plano físico, el yacente, en este caso el hijo de Toprak, el aborto que se hizo Ada, que no le contó a Toprak además, porque ella sintió que no era necesario decirlo, entonces hay otro excluido más en el plano espiritual. Que podría estar con la hija también, ¿o no? Por el padre. Que está con la hija, de hecho, Exacto. está con la hija. Sí. Pero la negación de Ada hacia negarle la información a Toprak, que es papá, y que existe un hijo mayor, eso hace que para Flor sea más fácil, en este caso la hija, que sea más fácil para la hija mantener distancia con su padre. Porque está Claro, conectada. El rechazo del yacente. Está con el rechazo del yacente, correcto. Sí. Ya. Gracias, Carlito. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque hace rato que me anda runruneando constelar el lado de mi mamá, porque las mujeres de la familia de mi mamá, casi todas mis tías, que fueron 7 hijas, son todas sufrías, pero más sufrías que la cresta, gorría, una que quedó viuda 3 veces, ¿cachai? Y mi abuela, Fuerte. no sé cómo, sí, no sé cómo lo habrá pasado a mi abuela, porque yo no conocí a mi abuela, porque mi abuela murió como a los 53. Yo todavía no nací, ni siquiera estaba en proyecto, ¿cachai? Entonces, y toda esa historia la he ido sabiendo recién ahora. Entonces yo dije, aquí está la mansa cagada que tengo que solucionar. Por eso mi pregunta. Bueno, lo que tú estás diciendo me recuerda a Muko, la mamá de Sebji. ¿Te acuerdas que ella también tiene una historia atrás, donde también hay una separación, donde tampoco le aceptan la felicidad? Entonces, Muko también tenía un bloqueo en relación a las parejas. Ese bloqueo se repite con Sebji. Hay un prejuicio hacia Fiko como pareja. Entonces, está el tema otra vez de que no te conviene porque un gallo que no ha conseguido nada, la edad que tiene. Entonces, estos prejuicios tienen mucho poder y tienen mucha fuerza a la hora de establecer los vínculos. El personaje está luchando con un cáncer, pero además está luchando con las creencias de la mamá, además está luchando con la posibilidad de enamorarse. Entonces, la serie en este sentido tiene mucho contenido que permite hacer análisis de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Y para nosotros, en la posición de consteladores, nos sigue mostrando la importancia que es como ir resolviendo mientras más al origen, mejor. Es decir, estar abiertos a que, por sencillo que parezca el tema, no dejarlo pasar. Si hay una energía que se está manifestando, que quiere expresarse, es muy importante dar cabida a la expresión, que el personaje pueda liberarse. Samán hace algo que es muy común en Constelación, o por lo menos en las presenciales es mucho más fácil hacerlo, que es si tú pudieras hacer un movimiento en el campo, en el círculo, ¿qué te gustaría hacer? Esa pregunta es muy típica en constelación presencial, porque le damos espacio al alma para que vaya y se dirija, o tome distancia de lo que le molesta, o se acerque a lo que está buscando. Entonces, ese movimiento es muy bueno en las dinámicas de grupo. Pero también es bonito. Es bonito además porque deja la libertad al alma. Claro, le da la libertad al alma. En constelación de Zoom, en pantalla, es igual de válido preguntarle al alma qué es lo que le gustaría. Entonces, muchas veces escuchamos en pantalla que la persona dice, uy, si la tuviera al frente mío, la abrazaría. Ya, eso es muy importante, porque eso que se verbalice
ya genera un movimiento energético, porque le está creando conciencia al otro de que, oye, sí, yo, independientemente de lo que ocurrió, yo estaría ahí contigo ahora abrazándote. Y eso es muy sanador para un alma que se ha sentido sola en el tiempo, o se ha sentido desprotegida. Entonces, hay segunda temporada de Mi Otra Yo, ¿no es cierto? Bueno, en esa segunda temporada no sabemos todavía qué es lo que viene. No, ya. Es cierto, la Daniela ahí pone en el chat que la niña efectivamente tiene, cuando se encuentran, ella corre hacia su papá. Lo que yo estoy verbalizando, Dani, es la dualidad que va a tener la niña. Cuando hablo de yacente me refiero a que, claro, tal como ocurre en las familias, recuerden que todas las mamás tienen al hijo que a ratos el hijo te dice, ay mamita, te quiero, te amo, y el cabro chico quiere puro abrazo. Pero ese mismo hijo, 5 minutos después, te manda a la punta del cerro, no quiere saber nada de ti y te aleja. Entonces, lo que te aleja no es el personaje o el alma de tu hijito, sino la conexión que tiene con el bebé no nacido, la conexión que tiene con el yacente, el que se siente rechazado y que por sentir ese rechazo no se permite recibir cariño. Entonces, cuando la mamá quiere ser cariñosa, venga, mi niñito, venga para acá, y el cabrón chico como que quiere puro correr, no te pesca, te responde mal, te ofende, discute contigo, te cuestiona. Es decir, claro, hay una dualidad que nosotros, o sea, la podemos reconocer porque la hemos visto. O sea, yo sé que eso, por ejemplo, sería un conflicto futuro. Sé que la hija tendría esta sensación de que el papá me abandonó. Pero ojo, no necesariamente ha sido así. A lo mejor eso no ocurrió, los hechos fueron distintos, pero la percepción o la interpretación del hijo o de la hija es que me abandonaron. Entonces, cuando yo hago una terapia de constelación individual, hoy día traté un caso similar. Entonces, vimos que había un efecto, había una separación, había un conflicto, pero para el alma que está viva, para el alma consciente, para el alma real, no para el yacente, la sensación es la misma de abandono. Es como igual, pese a que es el yacente el excluido, la niña sigue en su diálogo interno diciendo, pero papá, si al final tú te fuiste, nos dejaste. A lo mejor lo echaron, a lo mejor le dijeron ándate, pero para ellas, en su versión de los hechos, él se fue. Y lo que hay que aceptar en constelación es lo que el alma siente, no lo que ocurrió. Entonces, si la niña se siente abandonada, hay que reparar esa sensación de abandono. Y por eso vamos y contamos la otra parte que falta para que el alma pueda entender qué fue lo que ocurrió. Ahí vamos a mostrar qué fue lo que pasó, pero lo primero es aceptar lo que el alma percibe, porque esa es su posición. Yo percibo que mi papá me abandonó. Después nos enteramos que parece que no fue así, ahora le mostramos. Entonces, cuando la niña se da cuenta que no fue como ella lo percibió, ahí se produce la sanación, ahí se produce la aceptación. Cuando logra comprender que lo que ella vio o vivió o percibió tiene también otra versión. Sergio, levantaste la mano. Sí, fíjese que esto de las constelaciones, una vez yo lo probé, pero muy, muy diferente. Haga de cuenta, agarra un lápiz y un papel y dibuja un árbol. Usted se pone hasta abajo y en las ramas del árbol dibuja toda la familia de su mamá por parte de su mamá y del otro lado la familia por parte de su papá. Y ahorita que dijo esta compañera acerca de los tíos y abuelos que no conoció, salen un montón como de, ahora sí que le vienen a usted muchas cosas a la mente, como diciendo qué tipo de familia tuve o qué tipo de tíos tuve. Unos fueron buenos, otros fueron malos, unos vivieron humildes, otros fueron prepotentes, pero le llega una constelación de verdad, se lo digo, de nuestros orígenes, de cómo venimos. Y si medio de ahí se acuerda de los abuelos y bisabuelos, o le pregunta a sus papás de quiénes fueron mis abuelos, cómo se llamaban, de dónde venían. Por decir acá, mi bisabuelo creo que estuvo en algo de
¿cómo se llama? De lo de la guerra mundial en ese entonces, o de dónde son los orígenes de mi apellido, mi primer apellido, segundo apellido, pero de verdad le llegan muchos flachazos similar aquí a estas constelaciones. Y uno se va dando cuenta de cosas y va descubriendo, y lo que hace la serie de alguna manera nos hace sentir más normales, porque cuando estamos en este periodo de confusión, no entendemos de constelación y más encima sentimos que nos pasan cosas, una depresión, una crisis de pánico, siento pena, siento angustia, pero no puedo explicar lo que me pasa, tengo mi cuerpo malo, no me está funcionando bien la sangre, tengo coágulos sanguíneos, tengo dolores a los huesos. ¿Qué está pasando conmigo? ¿De dónde viene toda esa sensación? Entonces, lo que hace la constelación finalmente es hacer una sanación, una reparación. Esto es más, es mucho, te acerca a esa realidad que es invisible a tus ojos, pero que al mirarla genera comprensión, genera aceptación, te relaja, genera una sensación de que ya sí, o sea, parece que no soy el único que vive situaciones que no puede explicar. Entonces, ese es el minuto en el que nos dejamos de sentir un poco locos. Ahora, Ada tiene mucho que constelar. Yo no sé si se dieron cuenta, pero ella está recién empezando, pero esta niña tiene harto que constelar. ¿Por qué? Porque todavía no se ha visto, pero es un personaje que estando embarazada no le comunica al progenitor su embarazo. Aquí, independientemente de que la historia nos muestra que la razón fue que como él estaba con otra mujer en otra relación, ella sintió que él no se iba a interesar o no iba a responder de manera positiva, pero esa fue una interpretación de ella. O sea, en lo concreto no sabemos cómo habría reaccionado él al enterarse de que iba a ser papá, eso ya no se supo, ¿ya? Pero ella se saltó una parte, y entendamos lo siguiente. Desde el punto de vista de la energía, siempre va a ser recomendable ir con la verdad. Aunque la situación no se vea a favor, aunque mi interpretación sea que no me quieren, que no me aman, que no me van a tomar en cuenta, pero la responsabilidad de ser papá y de ser mamá, ella arbitrariamente eligió una posición y no la compartió. Entonces, cuando alguien es capaz de sentirse con autoridad por sobre el otro, eso es un problema en términos personales, energéticos, ¿ya? Porque acá había una responsabilidad compartida sobre un hecho que iba a afectar ambas vidas. Entonces, no lo hacemos, o por lo menos yo no lo recomiendo. Esto quiere decir, traducido, que si me equivoco, me mando un condoro. Mandarme un condoro significa meter las patas a fondo, un error garrafal. Entonces, voy a asumir. Y recuerden esto, en la energía, asumir es más importante que arrepentirse. Esto ya lo habíamos dicho. Si yo me arrepiento, estoy invitando a repetición de patrones, pero si yo asumo, con asumir puedo evitar que otro tenga que heredar o solucionar cosas de las que yo me arrepentí. Por cada arrepentimiento de un familiar nuestro, es un tema no resuelto que se traspasa a la generación siguiente. Grábenlo en sus memorias. Por cada arrepentimiento de nuestros antepasados sobre las cosas que vivieron o hicieron y que no les gustaron, si se arrepintieron de lo que vivieron, están obligando a las siguientes generaciones a que ese hecho se repita y ellos lo vivan sin arrepentimiento. Estoy diciendo que hasta que no aprendamos a vivir sin culpas, las energías van a seguir traspasándose de generación en generación. Porque es la culpa lo que hace que los patrones en términos de energía se repitan. Entonces entran las culpas, los miedos, las vergüenzas, las venganzas, todo lo que va quedando inconcluso se hereda. Entonces, si yo trato de proteger mi imagen, estoy invocando a las células del cuerpo
a que aparezca un descendiente que tenga que dar la cara por mí por lo que yo no fui capaz de asumir. Así es que si yo fui infiel, confiésenlo. Si yo alguna vez robé, confiésenlo. Si yo alguna vez mentí, estafé, declaré mal, etcétera, confiésenlo. Abran la energía. Y si abren la energía, alguien ya no tiene que repetir su experiencia. Me voy a quedar con una frase que tiene la serie que me gustó mucho, que es: hay vida dentro de nuestras vidas. Encontré muy bonita esa frase y expresa de manera simple y ejemplificadora lo que realmente ocurre. Tenemos nuestra vida y somos dueños de ella, pero estamos conectados a otras experiencias que pertenecen a nuestra familia. ¿Le gusta mi fondo de pantalla? Aybalik es el Sí, lugar el donde se restaurante. grabó la serie. Es el lugar donde se grabó la serie. Bien. Yo no sé si ustedes quieren comentar algo, agregar algo. Por mi parte, yo siento que para mí está perfecto y es suficiente todo lo que hemos conversado. ¿Charito? Sí, a mí me gustaría, pues estaba esperando que tocaras, aunque sea un puntito ahí, cuando, porque los turcos son la cosa más trágica que hay, no hay manera de que ellos sean felices. Y en la noche de boda de Seki, ella encuentra la nota que le dejó la mamá. ¿Y qué pasa con el cáncer? Entonces, Se reactiva. si tú no puedes dar una, Lo que aclararlo pasa ahí es un que, poquito. Ujú. claro, energéticamente lo que reactiva el cáncer es la ira, la rabia, la impotencia, el sentir que no puedo hacer nada con la información que me están entregando. Entonces, eso es lo que reactiva el cáncer, ¿ya? Que le está llegando una información que no llega en el momento más oportuno. Esto pudo haber sido conversado antes, en otro escenario, pero las circunstancias en las que llega, el momento en el que llega, todo mal. Entonces, ahí es donde la reacción de ella es de un colapso. Pero recuerden que Sergei, lo que pasa con ella es que al leer esta nota se desmaya. Es decir, la noticia fue tan impactante que la noqueó, la aturdió. Entonces, eso es lo que hace que el cáncer se reactive. Y creencias, ojo, ¿ya? La fe o la forma en que se nos ha enseñado la fe, de alguna manera nos invita al sufrimiento constante. Esto en el inconsciente, por supuesto, ¿ya? Entonces, tenemos a una imagen de un Jesús crucificado, corona de espina, lanza, es decir, ahí hay una imagen emblemática del sufrimiento como un elemento bueno. Entonces, nuestro inconsciente, que quiere ser bueno y que está buscando la perfección, sean perfectos como su Padre que está en los cielos, irremediablemente las creencias, porque tú hablas de los turcos como una sociedad, una cultura que en todas sus Momento filmografía, feliz. claro, son expertos en arruinar los momentos felices. Exactamente. Ya, bueno, eso tiene que ver con que no me puedo permitir la felicidad porque en el inconsciente muchas creencias están muy arraigadas al dolor. Entonces, me golpean y sé que me están golpeando, yo debería reaccionar con enojo, debería defenderme, pero en vez de eso, me como la rabia, me voy hacia adentro, me quedo con la rabia adentro, pongo la otra mejilla, porque se entendió que poner la otra mejilla es deja que te golpeen una vez y te abofeteen de nuevo, porque otro lo va a resolver por ti, pero eso no es real, no desde la energía. Cuando tú decías que, o sea, el Cristo crucificado, que yo siempre digo, pero acábenlo de bajar de por ahí, porque ya son 2000 años que lo tienen crucificado, pero también veo que lo que hay un elemento de culpa. Cada vez que lo miras, tú te metes en culpa,
porque que te repiten y te repiten, por ti murió, por ti se Claro, sacrificó, pero por mira ti lo fue que han torturado, hecho, por pues ti, por te ti, por ti. dijeron, la frase de oro de la espiritualidad es que Él murió por tus pecados. Todavía tú Claro, no exacto. naces y ya está muriendo por los pecados que tú no has vivido, pero ya los cometiste. Entonces, es una condena, es una carga muy fuerte. Entonces, claro, tú la miras y es como, "Pucha, si él sufrió tanto, yo por qué estoy tan feliz, estoy enamorado, me va bien en los negocios, tengo vida, puedo viajar". Entonces, el auto boicot. Entonces, a la persona que se permite el auto boicot, o sea, perdón, al revés, a la persona que no se permite el auto boicot y que dice, no, yo lo voy a vivir, etcétera, etcétera, el otro que, que está sufriendo o que tampoco pudo lograr la felicidad, el otro es el que viene y te dispara un misil. Es como, no voy a tolerar que tú vivas algo que yo no viví, que es lo que le ocurre a Muko. A Muko no la dejaron vivir algo que ella quería vivir. Y cuando su hija se va a permitir hacer algo que ella no vivió, entonces ahí recién suelta el misil, suelta la bomba. Entonces es el inconsciente volviendo a llamar y volviendo a traer a la tragedia. Pero es netamente inconsciente. Y da pena, pero en el fondo podríamos interpretar como que la carta llega en un mal momento, sí, concretamente llega en un mal momento, pero si tú lo miras desde otro punto de vista, esa carta que viene a arruinarle a Sevgi su matrimonio, por otro lado está llegando otra verdad, otro suceso que una vez que se libere va a desenredar otras cosas. Por lo tanto, si yo lo miro desde la energía, a pesar de que el resultado no fue bueno en ese minuto, pudo haber sido en otras condiciones para que hubiese sido mejor, pero ya, fue en ese minuto desafortunado, pero yo lo miro desde la energía y estoy entendiendo que para la segunda temporada se van a resolver conflictos que tienen relación con esa carta. Y al final del ejercicio igual va a ser bueno. Sí, porque se descubre un secreto. Eso es, se abre un secreto. Sí, Sergio, de hecho alguien de uno de los grupos mandó el libro en PDF. Entonces yo podría compartir el link en PDF a las personas que quieran tener el libro que sale mencionado en la serie, Este dolor no es mío. Hay una versión PDF y además hay un audiolibro en YouTube. Así era, para eso era lo que le quería comentar, porque habla de, ¿cómo se llama? También de una como regresión un poco, de que una persona tiene mucho frío y se está muriendo de frío y se cobija, y luego va pensando, y una de las personas como que de sus antepasados vivió en el Polo Norte, donde realmente hacía mucho frío y fue atacado, pero sí habla referente a eso. Correcto, sí, está muy, muy relacionado. Así es que, bien, eso por ahora entonces. Lo vamos a dejar ahí hoy. Se nos pasó rápido el tiempo, una horita volando, pero de esto podríamos seguir hablando, seguir comentando. A mí me parece una excelente serie. Hay una gráfica simple, sencilla, explica muchas cosas. Hay otras cosas que son más complejas. No siento que vayan a salir ni en la segunda ni en la tercera temporada, porque es más difícil de explicar todavía, pero suficiente con que ya se ponga en contexto en qué consiste una constelación, de qué se trata. Todavía hay gente que yo he escuchado que miró la serie y siente que es ficción, y está bien. Si la gente siente que es ficción, que es una bonita invención, no pasa nada. Como dejemos de tratar de tener la razón en todo, no es necesario tener la razón en todo, podemos tener opiniones distintas, no nos vamos a morir por eso, así es que aquí que cada cual sienta que puede avanzar con esa libertad única y además tener el respeto por pensar diferente. Eso, querido. Ingrid. Voy a hacer una consulta, Carlos, porque yo estuve también viendo otras consteladores que también estuvieron analizando la serie, y esta consteladora, que es la Náyade,
mencionó que las personas que, por ejemplo, un amante o una pareja de un papá que no se casaron, pero fue parte de, también pasa a ser parte de tu árbol. Y eso te lo quería consultar porque me llamó la atención. Energéticamente sí. Sí. Incluso dijo que un médico que no es capaz de sanar a la persona que atendió, también pasa a ser parte del árbol, porque se siente comprometido, decía, por no haber logrado sanar, entonces traspasa un algo de culpa, decía. Igual que, por ejemplo, también explicaba que, o una persona que mata a alguien en un atropello, por ejemplo, aunque no sea responsable ni culpable, también dice que energéticamente esa energía también pasa. Eso, por eso Lo que pasa es que como está todo conectado, hay transferencia, decía, energética. hay transferencias. Bueno, a eso yo le llamo transferencias cada vez que hablo de esto, pero en realidad es así. O sea, si yo lo tuviera que traducir de una manera más sencilla, cuando tú te topas con alguien que te genera un tipo de compasión o de ayuda que tú no entiendes por qué la sientes, pero le quieres ayudar, estás actuando por ese que dejó inconcluso en el pasado algo, y tú eres la persona que lo va a reparar cuando vas a ayudar. Nace de manera espontánea, de manera innata. Yo en una reunión expliqué este fenómeno, por ejemplo, y lo dije así: voy por la calle y veo un mendigo, lo miro, no me genera absolutamente nada, yo sigo de largo, porque no me inmutó, mi corazón no tuvo ninguna reacción, ni me importó que estuviera pidiendo. Sin embargo, media cuadra allá hay otro mendigo, y resulta que ese otro mendigo me despierta todas las emociones y esas sensaciones de que tengo que ayudarle, ya no me quedo tranquilo. El anterior no me pasó nada, pero el segundo sí. Entonces, siempre he dicho, sean leal a lo que sienten, no a lo que piensan. Porque desde el pensamiento yo tendría que haber pasado una luca para allá, otra luca para allá, y a lo mejor lo habría resuelto. Pero no, me guío por lo que siento. Entonces, el que me genera la sensación, ahí es donde me permito ayudar. Y para allá van las 10 lucas, ¿cachai? Perfecto, sí. Entonces, Carlito, perfecto, una consulta. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo entonces a la Viviana, que es la pareja de mi papá, tengo que incluirla también. No. La Viviana es pareja de tu papá. Sí. Y es eso, es pareja de tu papá. Tú vas a respetar esa conexión porque tu papá la eligió por alguna razón. Ya, solo la respeto por eso, nada más. Y ojo, respetarla en la relación y el que forme parte del clan es suficiente, Ingrid. Ya. Tratar de hacer la familia feliz, etcétera, eso ya no es necesario. Si No. tú lo sientes y te nace, disfrútalo. Pero recuerda, no es que tienes que hacerlo, no es una obligación. Ya no. Basta con que tú respetes la relación de tu papá y no hay nada que esa relación pueda generarte a ti al menos, o que tú tengas que traspasar algo a la generación siguiente. Ya, perfecto. No, yo siempre la respeté, mientras mi papá estuvo vivo, yo la respeté mucho. Y hasta ahí. Bien, Ya está ahí. perfecto. Y la respeto porque mi papá la eligió por alguna razón, Exacto. pero yo no me meto ahí. No me meto ahí. Ya, súper. Gracias, Carlito. Muy bien. Ya, queridos, vamos entonces al descanso. Para mí ha sido un placer. Muchas Estamos gracias, con Carlos, Vicente. muy interesante. Chao, Carlos. Abrazos. Muchas Los quiero gracias. mucho, Sandrita. Gracias, Gracias. Carlito. Extraordinario, Erna, Carlos. Arce, Gracias. Gracias, Cuídense. chao. Pili, Buenas Yana, noches. Ingrid, Juan, Mamita. Gracias, Ceci, Carlos. Ida, Luisa, Cari, Pauli, Yoka, Ingrid al cuadrado, porque están las dos Ingrid. Ya, querido Sergio, Chao, ¿quién más me Carlito. falta? La Deida, la Buenas noches, Pamelina. Carlito. Gracias. Solo que no me Ya, quería querido. saludar porque no había vuelto. Chao, gracias a todos. No. Chao. Que Chao, estés muy Carlos. bien. Chao, chao. Bye bye. Pasa